Estoy con Lucho Solís, él es abogado, él es analista político y también es dirigente del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, ¿Qué está pasando en el sector transportes y comunicaciones? Mira, en general en el tema de los derechos laborales, el 27 de julio sale una ley, la 32103, cuyo artículo, que es una ley de ampliación presupuestaria, que se da normalmente para dotar a los gobiernos regionales, a los municipios, a diversos proyectos, nuevos recursos financieros. Eso es normal. Pero dentro de esta ley hay un artículo 28 que lo meten de contrabando, el cual clausura nuestro derecho en la negociación colectiva descentralizada en tocar temas que tienen incidencia económica. Es decir, si esta ley se mantiene, la próxima negociación colectiva del año 25 no podríamos nosotros pedir incrementos de los derechos que tenemos como movilidad, como vestuario, como alimentación, etcétera, etcétera. Ten presente que los regímenes públicos de los trabajadores estatales hace 20 años no tenemos aumento de sueldos por temas de austeridad, entre comillas. Por eso salió adelante la ley de negociación colectiva que nos permite negociar condiciones de trabajo. ¿Cómo limitaría esta norma la negociación colectiva? ¿Qué no podrían pedir ustedes? Sí, la ley 31188, que es la ley de negociación colectiva, se da en el marco de reconocer derechos a los trabajadores y de reconocer un derecho que está consagrado internacionalmente, que es el derecho a la negociación colectiva. Sí. Así es. Entonces, una negociación colectiva significa una mesa de diálogo entre la patronal y los trabajadores para ir mejorando las condiciones de vida del trabajador. Eso ha sido así hasta ahora. Pero la novedad es que en este artículo de contrabando, el artículo 28, señala que a partir de la fecha ya no se podrá negociar temas que tengan incidencia económica. Es decir, castran todo el proceso y todo tiene una incidencia económica. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué no tiene incidencia económica? Así es. Todo tiene, todas las condiciones de trabajo tienen una incidencia económica. Esta entrevista tiene una enorme incidencia económica. Por supuesto. Obviamente, te ven o no te ven. Todo hay publicidad, no hay publicidad, hay rating, no hay rating. Así es, así es. Pero ¿cómo pasa eso? Y lo más grave es que en el artículo, en el inciso B de este artículo, señala responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales para los funcionarios que puedan suscribir convenios o puedan ir a laudos arbitrales que puedan vulnerar lo que ellos están disponiendo, ¿no? Contra eso, los trabajadores hemos reaccionado, las distintas centrales sindicales se vienen reuniendo para diseñar estrategias de defensa y de resguardo de nuestros derechos. Inclusive ya hay proyectos de ley presentados en el Congreso. ¿Y qué estado está la ley anterior? Sí, como esto ha sido el 27 de julio, esta ley ha sido ya promulgada por el gobierno y nos agarró en fiestas patrias. Está en vigencia la ley. Claro, ya ha sido firmada por el gobierno. Por supuesto. Y lo que nosotros denunciamos es este contrabando, porque es una norma, como te señalo, de financiamiento económico, que es normal, la ampliación de créditos presupuestarios, pero dentro de eso meten un contrabando. Entonces, pasadas las fiestas, estamos reaccionando. Y hay un proyecto de ley pidiendo la derogatoria de ese artículo. Los trabajadores vienen reuniéndose. El día lunes tenemos una reunión de nuestra central Únase para evaluar las acciones correspondientes. Y tenlo por seguro que la respuesta de los trabajadores estatales será contundente frente a esta arremetida laboral de este gobierno insensible que siempre ajusta el tema fiscal por la parte más débil, que son los trabajadores. ¿Están en contacto con congresistas? Sí, ¿Ustedes en este momento? Sí, el congresista Burgos, por ejemplo, es uno de los promotores de este proyecto de ley, y lo que hay que señalar es importante, que los trabajadores estatales muchas veces no buscamos tener una representación propia. Es importante que los trabajadores estatales puedan tener una representación propia en el Congreso, porque en ciencia política analizamos de que los grupos mejor organizados, los grupos mejor estructurados, tienen mejores capacidades de negociación con el Estado. Porque ¿qué es el Estado? ¿En qué se basa el Estado? El Estado es un pacto social donde los diversos sectores de interés, llámese sociedad civil, llámese partidos políticos, deberían estar representados para poder negociar
la distribución de la riqueza nacional. En el tema de los trabajadores estatales no tenemos un espacio de diálogo como se tiene en el sector privado. Entonces, en el último pliego centralizado hemos presentado la propuesta para constituir una mesa de diálogo, un Consejo Nacional del Trabajo estatal, pero lo cual no ha sido tomado en cuenta. Insistiremos en eso porque creo que es importante que los trabajadores estatales puedan tener una mayor presencia en la discusión de las políticas de Estado. Parte del mensaje ha tenido que ver con ciertos ministerios nuevos, fusión de ministerios y cosas así. En concreto, ¿cómo los afecta a ustedes? Bueno, el Ministerio de Transportes fue declarado en reorganización hace unos meses como consecuencia de, recordarás, la captura de algunos miembros de lo que se llamó los intocables de la corrupción, sí, que se allanaron casas, inclusive la Fiscalía entró al Ministerio a buscar documentación, a buscar archivos digitales, y como consecuencia de esto, como una respuesta política a esto, el gobierno declaró en reorganización el Ministerio. Entonces, han pasado los meses, hay un informe que señala que los programas del Ministerio llamado Provías Nacional, Provías Descentralizado y Pronatel deberían de fusionarse. Pero ahora la sorpresa que nos vemos el 28 de julio es que nos sacan un as bajo la manga y proponen la creación del Ministerio de la Infraestructura, donde estos programas, Pronatel, Provías Descentralizado y Provías Nacional, deberían incorporarse. Hay que señalar, y lo hemos dicho claramente a los trabajadores, de que el problema no es el diseño. El problema, podríamos tener la mejor organización con los mejores diseños elaborados por el Banco Mundial, por la ONU, sino lo que falla es el factor humano y fundamentalmente los funcionarios de confianza, que son los que se corrompen. Sí, pues, ¿cómo reaccionan cuando comienzan a aparecer en los medios estos actos de corrupción vinculados al Ministerio, a las obras públicas, etcétera? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Qué sienten ustedes? ¿Qué conversan entre ustedes? Nosotros realmente sentimos vergüenza ajena de estar en un ministerio donde lamentablemente la clase política le pone los ojos al ministerio. ¿Está la plata, pues? Porque está la plata, porque tiene un alto presupuesto para ejecución de obras. Y envían a este ministerio a sus principales operadores. Y eso ha pasado con Vizcarra, ¿no? Ha pasado con PPK, ha pasado con Castillo, donde hemos visto, ¿no?, el grado de corrupción que se ha llevado, ¿no? Entonces, nosotros, la verdad, como trabajadores, nos sentimos bastante indignados que nuestra casa de trabajo, pues nuestra casa donde tenemos pues 20, 30 años, muchos, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú en transporte? Yo, en el caso concreto mío, yo llevo 14 años en el Ministerio de Transporte. Así, yo llevo 14 porque fui yo repuesto, porque yo trabajaba anteriormente en el Congreso de la República hasta el 5 de abril, hasta el golpe donde nos dieron el golpe de Estado 92, y fui echado a la calle como miles, cientos de miles de trabajadores. Y que luego de más de 20 años de lucha en las calles y de temas judiciales, etcétera, pude reponerme en mi centro de trabajo en el Ministerio de Transporte. ¿Ganaste la reposición por la vía judicial? No, por el quinto listado. Así es. Pero eso tuvo que hacerse todo un trabajo para que el Congreso de la República pueda aprobar una ley de reposición para los que habíamos sido despedidos. En estos 14 años que llevas en el Ministerio, ¿has conocido un nivel de corrupción como el que se ha visto hasta hace poco? Cada vez está más acentuado el nivel de corrupción. Así es. Y también es porque los medios de comunicación libres, como PBO, ¿no?, como otros medios alternativos, pueden destapar la corrupción. Porque no nos olvidemos de que hay grupos de poder que alimentan algunos medios que se venden y que puedan maquillar los escándalos que puedan ir saltando. Por eso es importante tener una prensa independiente para poder destapar los escándalos de corrupción que se dan en ese nivel. Hemos tenido presupuestos fabulosos para obras públicas, ¿no? Enormes. Se considera pues que hay 5.000 millones anuales más o menos en temas de corrupción que se pierden, ¿no? Si no habría corrupción, seguramente los servicios básicos de la población, de las zonas más alejadas, más deprimidas,
seguramente se hubiesen construido los servicios de agua, desagüe, no habría analfabetismo porque es mucho dinero el que se queda en el camino por el tema de corrupción. Has tocado un tema no es legal, no es institucional, es personal. Por supuesto. Es el factor humano. O sea, no está fallando el diseño. El problema, claro, el problema es que el factor humano cada vez te decepciona más, hermano, porque y eso tiene que ver, gobiernos ahí, claro, y eso tiene que ver mucho con el sistema político. A ver. Porque, el sistema político que nosotros tenemos, por ejemplo, estamos en un modelo de gobierno semipresidencialista. Semipresidencialista, ¿por qué? Porque el Congreso tiene el poder para vacar un presidente y el presidente tiene la facultad de poder disolver constitucionalmente el Congreso, que hay mecanismos establecidos. Lo que pasa es que, ¿qué es que sucede cuando el Congreso y algunos politicastros, políticos venales, se ponen de acuerdo para mantenerse en el poder? Entonces, no se da un sistema democrático, transparente, abierto y que se respeten los derechos, sino se confabulan para mantenerse en el poder, lo que no viene a ser otra cosa que una dictadura solapada o una democradura o una dictablanda, que no tiene mucha diferencia con lo que vemos en Venezuela, donde un grupo corrupto, una camarilla corrupta, ¿no?, copa las entidades del Estado y compra a los mandos militares, y entre ellos esa camarilla controla el sistema político del país, y vemos las consecuencias de ahora cuando el pueblo quiere expresarse. Acá en el Perú es otra cosa, donde el Congreso y el Ejecutivo se ponen de acuerdo para ellos mantenerse y no dejar el poder. Y en ese binomio, lo que está fallando es que tenemos un sistema de partidos debilitado, porque no tenemos partidos institucionalizados, con raigambre popular, con representación auténtica de los trabajadores, de los sectores populares. Porque ahora los partidos ya no son partidos que tienen fundadores, sino que tienen dueños. Son marcas, además. Son familias, son franquicias, son empresas. Son empresas. Entonces, ese es el tema que está corrompiendo el sistema político nacional. Voy a ir a la pausa con tu venia y volvemos. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Con el abogado Lucho Solís hemos pasado revista a una legislación que ha pasado entre gallos y medianoche, como se decía antiguamente, que recorta los derechos sindicales de los trabajadores estatales, acusadamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, después de ese sector, después al tema de la corrupción, que se ha cebado sobre Transportes y Comunicaciones, el gran billete está ahí, y que ha ido aumentando año tras año. Concluye además que el tema no es institucional ni legal, sino el tema es político personal, político humano, digamos. Faltan cuadros, etc. Y esto nos lleva, lógicamente, a la coyuntura política. ¿Cómo te posicionas tú frente a lo que está pasando? Tú has señalado antes que hay un acuerdo entre Congreso y Ejecutivo para defenderse mutuamente. ¿Por qué ocurre esto? Sí, mira, lamentablemente los políticos que tenemos ahora como representantes en el Congreso Nacional son producto de un armado de listas. Por ejemplo, cuando el partido de la señora Fujimori, Fuerza Popular, va a confeccionar sus listas, hace un casting, entre comillas. Un casting, claro, correcto. Departamento por departamento, provincia por provincia, y comienza a desfilar la gente y tú sirves, tú no sirves, y cuánto vas a pagar para la campaña, etc. Y vemos así que enemigos acérrimos antiguamente, Rospigliosi, Nano Guerra, que eran acérrimos antifujimoristas, acaban siendo reclutados en las listas de un partido político. Eso mismo sucede en otros partidos políticos. Entonces, no hay una institucionalidad en los partidos políticos, y eso le hace mucho daño al sistema democrático, porque el político ya no va con un afán de servicio, con un afán de representación, sino ya va a defender intereses personales. Entonces se entornillan en el cargo. Una vez vacado Pedro Castillo, asumió la señora Boluarte, debió inmediatamente, por decoro, ¿no?, por decencia, y ella misma lo dijo,
no una vez, muchas veces. Sí. Cuando estaba como ministra, que si salía Castillo, ella iba a acompañarlo, iba a renunciar. Pero sin Bueno, embargo pero eso vemos sí, que se ha entornillado en el poder. Eso pasa constantemente en el Perú. Imagínense. Caso Vizcarra, Así es. por ejemplo. De la misma manera. Caso Vizcarra es un caso típico. Y esto sucede porque el sí. sistema político, el sistema de partidos del país, Sí. es un sistema de partidos quebrado. Quebrado después del autogolpe del 92, El 92. una Sí, prédica antipartidos a nivel de los medios de Lo que pasa es que comunicación. caló O sea, porque... caló claro, profundamente porque había había también una crisis de política. había pues una, Son ciclos, ¿no? una falta de atención a los servicios cierto, a los básicos de la servicios básicos. población. Que es lo que ha pasado en cierto modo en Venezuela también, porque no nos olvidemos de que cuando insurge Chávez con una votación magnífica, la gente estaba cansada del sistema de partidos, Así es. de los partidos políticos. Entonces, esto triunfa el que se vayan todos. Apostaron por los outsiders. Claro, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros Así es. y nos puede volver a pasar. ¿Ah? Entonces, con eso hay que señalar como reflexión que si bien es cierto la democracia, el sistema democrático tiene muchos defectos, es imperfecto, es perfeccionable, sí, pero 100% necesitamos vivir en democracia antes que con dictaduras. Estabas tú diciendo qué lecciones debiéramos sacar de lo que ocurre en Venezuela. Las lecciones que debemos de sacar del proceso venezolano que se está dando ahora es, primero, que necesitamos nosotros defender el sistema democrático. Y de los partidos políticos que tenemos una posición democrática, que defendemos los intereses nacionales, que creemos que el capital extranjero debe venir, pero no debe venir a formar enclaves, como es lo que se está haciendo, perdiendo soberanía, sino que deben de venir bajo las reglas que el Estado soberanamente le imponga para poder alinearse dentro de un plan de crecimiento estratégico nacional. Entonces, los partidos políticos que creemos en estos temas básicos debemos de unir fuerzas para poder preservar el sistema democrático, ¿no? Y segundo, de que debemos de prepararnos para los fraudes que puedan implementarse. Hemos visto en la última elección, donde te comentaba en el descanso, de que, por ejemplo, en la región sur, en la región andina, mesas electorales en que en primera vuelta habían votado por la candidata K, en la segunda vuelta ya no hay votos para la candidata K en el misma mesa. Sí. Entonces, ¿qué había pasado con eso? ¿Se desanimó el que votó en primera vuelta? No, pues, o sea, eso no resiste una lógica. Lo que pasa es que no ha habido un cuidado en cuanto a los personeros, lo que en Venezuela se llama los testigos. Que ahora, Entonces, que ahora sí los ha tenido la oposición. eso en le pasó Venezuela. a los partidos de oposición, los partidos democráticos de Venezuela en la elección anterior, Que no tuvieron que personeros. no tuvieron pues. el cuidado de Los tener las famosos- actas. ellos le llaman testigos, son personeros, en otros le llaman otro nombre, pero es lo mismo. Ahora, por Tiene- declaración de, Sí. de la señora María Corina Tienen el 80% Machado, de las actas. se organizaron previamente, Claro. porque sabían Esa que es la venía clave. una arremetida para hacer el fraude. Esa es la clave. La clave está, y cuál es la fuerza que tiene la oposición en Venezuela hoy día, que tienen las actas y el gobierno no presenta las actas. Han tenido 1 millón de testigos, de Claro. personeros. Esa es la diferencia. 60.000 núcleos de campaña, Claro. creados alrededor de lo que llamaríamos acá los comedores populares. Exactamente. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque la oposición se ha popularizado, se ha convertido en una cosa más amplia. Yo diría de que los Sectores populares antes no estaban Los en la sectores oposición. populares que antiguamente apoyaban a A Chávez, claro. hastiados del sistema de partidos Exactamente. que no resolvían sus problemas, Exactamente. entonces, y con el asistencialismo del gobierno de Había Chávez, plata, con había plata, dádiva, había había petróleo, plata, no nos había olvidemos plata. que Venezuela es un país que tiene una enorme producción petrolera y es Claro, uno hoy de día los ya no países- tanto, hoy día ya no. Hoy ha sido día uno de los está- países más ricos en su momento. Hoy está en ¿no? caída. Entonces, la gente popular, los sectores populares se han dado cuenta de que ya su situación está cada vez más grave. Exactamente. Y tiene familias divididas Y afuera del país. afuera del país. Un montón de gente afuera del país. Son casi 8 millones de venezolanos O sea, fuera de no hay- Venezuela. Hoy día en Venezuela no hay una persona Que no diga, tenga familiares. Yo no tengo familiares fuera del país.
Todos tienen alguna. Y eso de ahí conlleva indudablemente a un sufrimiento de la familia. Yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo he estado del país fuera 10 años. Después del golpe de Fujimori, yo tuve que emigrar fuera del país porque acá no tenía... No tenías trabajo. No tenía dónde trabajo. te fuiste? Estuve en Japón. ¿En Japón? En Japón, sí. Fui a Japón y estuve 10 años trabajando como operario, como obrero. ¿En dónde trabajabas? Bueno, yo estuve trabajando al norte de Tokio. Aprendí... Yo soy alcalde de Caraballo del año 87 al 89. Luego estuve trabajando en el Congreso y cuando cerraron el Congreso tuve que emigrar. Nunca había desarrollado labores manuales, pero fui a Japón y aprendí a soldar. Y comencé a... ¿Qué has hecho soldador en Japón? Me hice soldador en Japón. Y soldábamos tolvas de volquetes, camiones cisternas. Pero lo que estás diciendo es una cosa interesante. ¿Cómo aprendiste? Allá mismo. ¿Quién te enseñó? Los peruanos que ya sabían soldar. Entonces yo ¿Tú buscaba... tenías algún familiar allá? Sí, tenía ya cuñados míos que me habían adelantado y son los que me ayudaron a viajar. Es la suerte que has tenido. Sí, claro, tuve la suerte de... Buenos cuñados. Sí, tenía mi hermana allá, mi hermana Noemí, saludos para ella, que ya estaba en Japón y me llamaron, Lucho, ¿qué haces? Acá yo estaba en la calle protestando contra la dictadura, la comisión de la OEA que venía, estábamos en todas las marchas, 2 años en las calles protestando. Pero llegó un momento en que yo ya no podía sostener a mi familia, ¿no? Entonces mi hermana me dice, vente, acá hay trabajo y tú eres hábil y vas a aprender. Y me mandó para los pasajes y todo y me pude ir. Y había trabajo. ¿Fuiste solo? Fui con mi esposa. Fui con mi esposa. Los dos hemos trabajado. Has tenido suerte. Abrazo partido todo, para poder ¿La disciplina de Japón es verdad? ¿La fama que tiene? Por supuesto que sí. O sea, el carácter militar que tuvo Japón en la Segunda Guerra se ha trasladado a las fábricas. Muy bien, interesante razonamiento. Así es. Eso es verdad. Así es. Pero además Japón siempre, inclusive de antes de la guerra, te voy a decir. Claro. Porque, por ejemplo, hay una cosa que mucha gente no sabe. Los señores Mitsubishi de Japón, claro, a inicios del siglo XX, mandaron a unos tipos a Estados Unidos a copiar todas las piezas del automóvil. Claro. Regresaron a Japón y lo hicieron a mano. Igual los mandaron a Suiza para ver cómo se hacía el chocolate. Igual mandaron a Europa para ver a Suiza cómo se hacían los relojes. Igual mandaron a todos lados a un proceso de aprendizaje. Y lo llevaron y lo buscaron hacer mejor que los originales. ¿Cómo habrá sido tu otro día? Hay que conversar. Sí, encantado. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo ahí como soldador? Lo que yo te podría decir, yo buscaba trabajo en lo que haya. Me dijeron, obviamente, ¿sabes soldar? Claro, sí sé soldar. Suelda, no soldaba nada. Me dijo, bueno, tienes trabajo, pero aprende a soldar. ¿Desde cuándo comienzas? Hoy mismo. ¿Con tu careta? Así, con la careta, quemado en los brazos y todo. Entonces comencé, gracias a Dios, fui recibido por un japonés argentino, nacionalizado, y me dijo, Lucho, si quieres trabajo acá tienes, pero depende de ti que aprendas. Entonces ponte a trabajar y con los restos de material, me prestó una pistola y comencé a practicar. Comenzabas a practicar. 1 día, 2 días, 3 días. ¿Te has accidentado? Sí, claro que sí. Los dedos, la candela, siempre se sienten ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí vamos haciendo patria. Bueno, pues otro día hablamos más. Sí, encantado. Gracias, Lucho, por la visita, muy amable. Para ti, Lucho gracias. Solís, gracias, abogado, Chema, analista político. Un gusto de haber sido entrevistado por una leyenda del periodismo. El programa. Otro día me dices cómo se suelda, hermano. Bueno, sí, con hambre uno hace de todo. Encantado. Un experto en todo. Muchas gracias.